Bienvenidos una vez más a su canal Gracia Divina. En este momento quiero presentarme una vez más para tener un tiempo a solas con el Señor, teniendo una reflexión, una consideración acerca de un tema de la palabra de Dios. Y antes de comenzar quisiéramos presentar a Dios una oración. Señor, te damos las gracias en este momento por la bendición que nos has concedido de estar aquí en este momento para tener un tiempo a solas contigo. Haz que sea este tiempo fructífero y de bendición y crecimiento para nuestras almas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues entonces, como les estaba diciendo, el tema que en esta ocasión vamos a estar estudiando es un tema con relación a la salvación o al propósito que tiene Dios en la salvación. Y es muy común que se pase por alto que realmente Dios en la salvación tiene un propósito aún más supremo, más importante que cumplir al salvar al hombre. No solo se trata de perdonar y de salvar a personas culpables que necesitan de la salvación. No es ese realmente el principal objetivo del por qué Dios salva. Hay un propósito aún mayor cuando Dios perdona a pecadores, cuando Dios perdona a personas culpables, cuando Dios traza un plan de salvación, lo hace con un propósito aún más infinitamente intenso e importante que el simplemente de salvar a personas. Y este propósito importante es la gloria de su propio nombre, su propia gloria. Él quiere, al salvar al hombre, vindicar su nombre, vindicar su fama, vindicar su santidad, vindicar su amor, su gracia y todo aquello que es Él. Y Él, para poder vindicarse a sí mismo, Él debía entonces tener misericordia, tener gracia sobre personas pecadoras. Por eso el título de este tiempo es el siguiente: el propósito supremo de la salvación. Y bueno, como les estaba comentando, antes de tratar cualquier de la doctrina de la soteriología, que es el tema de la salvación, es necesario considerar cuál fue ese propósito supremo de Dios para traernos a nosotros la salvación. Y como dije, el verdadero propósito de por qué Dios nos salva a nosotros es la alabanza y la glorificación de su propio nombre. Y de eso vamos a estar leyendo y tratando en este momento aquí a través de la Escritura. Las Escrituras están repletas de testimonios del compromiso fundamental que Dios tiene en buscar la propia gloria de su nombre. Y por eso es que tenemos que entender que en la Biblia están los testimonios que da Dios acerca de por qué Él salva. Aparte de que el amor por las personas, amor por las almas, sí, pero hay un amor, un propósito aún más supremo que ese, que es en última instancia es la alabanza de su propio nombre. Dice que Dios ha asociado su propio nombre a la casa de Israel en el Antiguo Testamento, a su pueblo, y lo ha asociado de tal manera a su pueblo en el Antiguo Pacto como a su iglesia en el Nuevo Pacto, de manera que si su pueblo falla y su pueblo perece y su pueblo tiene derrota, también su nombre se ve afectado ante las naciones, se ve afectado ante los seres espirituales demoníacos. Su nombre pierde o su fama pierde cierta creabilidad con relación a su poder, a su santidad, a sus propósitos, a sus planes, a su fidelidad. Por eso es importante para Dios que su pueblo en el Antiguo Pacto, como también su iglesia en el Nuevo Pacto,
puedan permanecer y no puedan ser destruidas por ninguna fuente de poder exterior o aparte de Dios. Por eso es que la preocupación, pudiéramos decirlo de esa manera, de Dios es que su iglesia, que su pueblo de Israel en el antiguo pacto, como su iglesia en el nuevo pacto, puedan preservarse y puedan llegar hasta el final, porque no solo está en juego la vida de aquellos que somos recipientes de ese amor de Dios, sino que su propio nombre está en telas de juicio. Y vamos a ver un versículo bíblico en el antiguo pacto donde se demuestra cómo Dios está intensamente preocupado por su nombre, por la gloria de su nombre. Cuando Israel estuvo en medio del pecado, en medio de la desobediencia, Dios le trajo un mensaje a través de Ezequiel en el capítulo 36 del 22 y 23, donde ahí dice la palabra del Señor: lo que yo hago no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y Dios, a través de su pueblo, muchas veces lo castigó para salvar su reputación, y muchas otras veces le dio misericordia y le dio gracia y los trajo de regreso por amor a su nombre, aquellas promesas que Dios había hecho a Abraham, de que en él iban a ser benditas las naciones, y que Dios estaría con la simiente de Abraham y estaría con ellos todo el tiempo. Por eso es que Dios, por amor de su propio nombre, por amor de la gloria de su nombre, entonces Él ha hecho bienes a su pueblo Israel en aquel tiempo y a su iglesia en el día de hoy. También Dios está al tanto de su salud física y espiritual, y los está conduciendo, porque en eso se está poniendo en juego la fama de Dios, su nombre, su lealtad hacia sí mismo. Y esa es la verdadera razón del por qué Dios a nosotros nos ha salvado y nos salva y nos salvará, pudiéramos decirlo. Entonces no hay mayor testimonio del principal compromiso que Dios tiene con su gloria en la salvación que la que Él declara en el glorioso himno de alabanza de Pablo al Dios Salvador, revelado en Efesios capítulo 1. Al exaltar al divino dador de todas las bendiciones espirituales, Pablo declara que todos los aspectos de la salvación del hombre, la elección por parte del Padre, la redención realizada por el Hijo y el ministerio del sellado del Espíritu Santo se han llevado a cabo para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria y para la alabanza de su gloria en capítulo 1, versículo 14. Aunque el hombre es el receptor del gran amor de Dios en la salvación, no es la máxima preocupación de la gracia salvadora de Dios. Él mismo y la gloria de su nombre son lo principal en la gracia salvadora de Dios. Cualquier opinión sobre la salvación que exalte al hombre como principal miramiento de Dios denigra innecesariamente la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos predicando en el Evangelio de Jesucristo, nuestra prioridad al predicar, hablando acerca del amor de Dios y de la obra que Dios ha hecho, es bueno decir, y no está mal decir, que el hombre fue parte del objetivo que Dios tuvo para salvarnos. O sea, la misericordia de Dios sobre nosotros y su amor por nosotros nos ha hecho también salvos. Y nos guiará hasta el último tiempo. Pero esa no es la razón principal por la cual Dios nos salva a nosotros. ¿Por qué Dios nos salvará a nosotros si somos criaturas defectuosas,
corrompidas. Porque Dios quiere salvarnos por su amor por nosotros. Esa no es la razón principal. Es por el amor que Él se tiene hacia sí mismo. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho por su beneplácito, porque a Él le ha agradado hacerlo de esa manera. Por esa razón, por esa razón podemos creer y estar ciertos y seguros que su pueblo, su iglesia en este tiempo y su pueblo Israel en el otro tiempo obtuvieron victoria y la tendrán todo el tiempo, porque con la victoria de su pueblo, con la victoria de la iglesia, Dios también reivindica su propio nombre y la gloria de su gracia y la gloria de su nombre también se triunfarán en el mismo acto. Así que Dios, al salvar al hombre, al darle al hombre todas las riquezas que Él tiene y comparte con nosotros, de esa manera entonces Dios mismo recibe toda la gloria y la honra y Él mismo se satisface de haber hecho esta obra. Acuérdense de aquel texto bíblico que nos dice que Dios no comparte su gloria con ninguna criatura. ¿Por qué? Porque esa gloria de la salvación, como dijera Jonás, la salvación es de Jehová. Y Dios no comparte la gloria de su salvación con ninguna criatura. De manera que entonces Dios lo que está buscando en salvar a personas pecadoras es la glorificación de su propio nombre. Por eso ese es el propósito grandioso de Dios en la salvación de nosotros. Por eso debemos darle siempre gracias a Dios por las bendiciones que de sus manos recibimos, y por eso la salvación es un don y es una gracia de Dios, y nosotros no tenemos ni razón para no tenemos ni razón para nosotros acreditarnos a nosotros algún tipo de gloria en la salvación, porque esta le corresponde a Dios, y es Dios quien la lucha, y es Dios quien la defiende, y es Dios al final del tiempo quien recibirá todos los créditos. Y nosotros, aunque somos receptores del amor de Dios, debemos de agradecer a Dios por esa gracia que ha tenido con nosotros y decir al final de toda nuestra vida: a Dios sea la gloria, porque Él es el que lo hace. Así que espero que este tiempo de reflexión sea de bendición y que esta idea esté en tu mente cada vez que oras, cada vez que le pides a Dios. Agradece por la bondad que Dios ha tenido con nosotros de tenernos en su memoria para su gloria y para su honra. Así que si este tiempo te ha servido de alguna ayuda espiritual, suscríbete a este canal, toca la campana y comparte este video para que otros más puedan recibir esta enseñanza de la palabra del Señor. Así que Dios les continúe bendiciendo y Él reciba toda la gloria y la honra. Amén.